Esto era lo que él generaba, seducía la corriente sensual y por lo tanto generaba un lazo de dependencia, porque bueno, no todo hombre sabía encontrar en una mujer la sensualidad y el placer. Él sí, porque estaba dedicado a eso. Evidentemente no solamente era un gran amante, sino que era un gran estudiador de lo que eran libros de distintas culturas, de posiciones, de conocimientos, de saberes, de medicina, para, bueno, estar informado y anoticiado de qué es lo que sí un buen amante debería de hacer, para que esta mujer pudiera disfrutar de su cuerpo y no sintiera que fuera ese cuerpo un cuerpo que tenía que ser renunciado para el uso de un otro. Hay diferencias en cuanto a la inclusión del amor, por supuesto, porque el amor en este caso es un amor por conveniencia o es un amor apasionado. Pasamos a la siguiente. Bueno, hagamos algunas consideraciones históricas sobre el matrimonio. Hacia la alta Edad Media se va a imponer este linaje que va a tener la característica del primer hijo, sobre todo el primer hijo varón, que habla de la posición. Si va a ser la posición de la mujer casada dentro del grupo familiar, va a empezar luego a mejorar en tanto esta mujer pueda también elegir. La importancia del matrimonio en la formación de alianzas, va a acentuar el papel que la mujer va a tener. El padre le va a tener que empezar a pedir a la hija que se puede revelar: necesito que te cases con fulanito o con menganito para mantener el acuerdo económico, el acuerdo comercial, el estatus o lo que fuera. La mujer pasa a tener entonces ya no la obligación, sino la posibilidad de ser consultada. Hay lealtades familiares, la familia de su marido y el propio marido y a los descendientes comunes se van formando estas alianzas que luego van a ser limitadas para que no haya solamente un circuito cerrado de casamientos entre ellos. Ahí el papel del incesto y de la prohibición de la Iglesia va a ser importante. Pasamos a la siguiente. Entonces las relaciones de parentesco empezaron a evolucionar, hacen cambios desde un sistema de parentesco horizontal, justamente, donde se calcula a partir del sujeto o el individuo. Y va a llegar hasta los primos, la prohibición. Antes se podía casar entre primos, luego no. Todo esto va a estar también un poco impactado por la teoría del evolucionismo de Darwin. Fíjense cómo también la ciencia puede empezar a incorporarse y a tomar, donde va a hablar de la evolución de las especies y donde va a decir que entonces los vínculos que se dan entre familias pueden generar una no evolución, o lo que en algunos casos pasaba, que era que las familias heredaban alguna enfermedad y la transmitían de generación en generación, genéticamente. Entonces se empieza a desviar con esta representación social, con la prohibición del incesto familiar o de parentesco, se empieza a desviar para que el amor se explaye, o para el que vínculo de matrimonio se explaye a otras familias, justificando que lo que se iba a obtener, si no, iban a ser hijos con enfermedades, sobre todo intelectuales. Las características de un niño débil mental, o con rasgos de enfermedad física, o con rasgos de lentitud, o lo que en aquel momento se llamaba padecimiento de idiotez, etc. Esto decían, entonces uno lo debe haber escuchado más de una vez: no te vas a fijar en tu primo o en tu prima, porque podés tener un hijo deforme o un hijo enfermo. Estas eran justamente las herencias que se fueron marcando, sobre todo desde esta época. También hacia un sistema de parentesco vertical, donde lo que importa es el grupo que continúa y que esa descendencia pueda estar garantizada en lo económico, pero también en las libertades, que esto ganado no se pierda. Seguimos en
La siguiente. Bueno, por otra parte, hacia el siglo, esto como repaso, 12 y 13, se fue produciendo un gran cambio en esta consideración de la figura del matrimonio, porque la Iglesia va a considerar como un sacramento y por esto se vuelve indisoluble. ¿Qué es el sacramento? Justamente, recuerden que la Iglesia propone determinada cantidad de sacramentos a cumplir, y cuanto más sacramentos tenga una persona, en ese entonces se hablaba de que más posibilidad tenía de ser bueno y ganar una porción del cielo. Esta porción del cielo, y seguimos un poco con la historia, estaba pensada justamente como que los pobres no iban a poder adquirir, no se compraba, como si compraban otros, por eso se podían portar libertinamente, porque aportaban a la Iglesia y la Iglesia supuestamente les decía que con eso estaban aportando a comprar un trozo del cielo cuando se murieran, como si estuviéramos hablando de una parcela, un pedazo de tierra. Como los pobres no iban a poder comprar un pedazo de tierra en el cielo, lo que iban a poder hacer era portarse bien, comportarse, sobre todo las mujeres que eran las portadoras de la enfermedad de la sexualidad y del deseo. Las mujeres fueron perseguidas por la Inquisición, porque eran leídas como un ser inferior al hombre y como débiles a la sexualidad, porque se entregaban rápido al discurso que el otro tenía de convencerla. Nos vamos a casar, nos vamos a escapar, cuando mi familia me deje, o cuando deje a mi esposa. Entonces, las jóvenes se dejaban seducir. Esto planteaba que la Iglesia tenía que ser muy rígida para que estas mujeres no quedaran desamparadas con hijos sin padre. Darle el nombre, darle el apellido del padre tenía como garantía decir: este hijo lo incluyo como parte de mi familia, donde pongo las mejores expectativas, pero también confianza, porque no sé si es mi hijo. En ese entonces no había prueba de ADN. Por lo tanto, la mujer pasaba a pertenecer de la familia del padre a la familia del esposo. Y los hijos pasaban a ser parte, como un objeto de pertenencia de ese esposo. Entonces, el sacramento habla justamente de poder valorar el control que tiene la Iglesia con respecto a las uniones que tenían que estar inscritas. Ustedes saben que, por ejemplo, para casarse por Iglesia uno tiene que haberse bautizado, por ejemplo. Y ese es otro sacramento, y esa inscripción no está en el registro civil, está en el registro religioso. Por lo tanto, hay que ir a buscarlo en la iglesia donde uno fue bautizado. Este papel, esta constancia, este certificado que me permite hacer, por ejemplo, una ceremonia tradicional, poder optar por esa ceremonia tradicional. Los sacramentos son modos obligatorios de generar una representación social, obediente, porque lo que se buscaba era una sociedad que no fuera tan libertina. Ocurría, pero que no se sepa tanto. ¿Seguimos? Bueno, entonces junto con esto la Iglesia genera la prohibición, como hablábamos, del incesto, y esta tendencia apoyó, también el Estado apoya, en tanto limita el matrimonio endogámico, es decir, entre familiares. Y por lo tanto propone que las familias potentadas puedan ir compartiendo con otros su fortuna, pero también sus títulos de nobleza. Pasamos a la siguiente. Una de las acepciones dice así: díjose matrimonio o matar, porque está a cargo de la mujer el criar los hijos, desde que nacen hasta que tienen edad para poder ser disciplinados por su padre. Por eso, matrimonio tiene que ver con la madre y la descendencia, y por supuesto con un padre que habilite. Debemos situarnos en este siglo donde el deber frente a la sociedad y los convencionalismos
eran la causa de toda relación entre hombre y mujer, sobre todo en la alta sociedad. Pasamos a la siguiente. Entonces, el matrimonio en el siglo XVIII es una representación de clases y de prestigio. Su fin es mantener los estamentos sociales, el rango, el honor familiar justamente. No son voluntarios, sino pactos que se van a dar entre los padres, y el objetivo es tener descendencia y perpetuar estos apellidos que necesitan ser sostenidos. Por eso la importancia era apostar a la descendencia. Siguiente. Bueno, Ori, ¿te puedo pedir el vaso de agua? Vamos a pasar entonces a pensar un poco cómo era la concepción de mujer de ese entonces, respecto del amor, respecto a la intimidad, si esto sigue vigente. Esto es en vivo, perdón, gracias. Bien, vamos a seguir entonces mechando un poco esta historia para ver qué estaba pasando. Podemos entender quizás en esto situaciones donde los amores y los desamores generaban impactos en los otros, porque esta película se llama Relaciones Peligrosas por las consecuencias de jugar con el corazón o el amor de otras personas, que en este juego inocente terminan siendo dañadas. Pero si uno ve la película, yo preguntaría quién no termina siendo dañado, porque el que juega con fuego se puede terminar quemando. Bueno, algunas de las frases de la marquesa para poder reflexionar dicen: si quiero un hombre, lo consigo, y si él quiere contarlo, se da cuenta de que no puede. Ahí estamos hablando de que justamente ella era la dueña de su destino. Primero conseguía la información de estos caballeros, los seducía y luego decidía si podía o no darse la habilitación de invitarlos a estar con ella. Ella era como si fuera el gran postre deseado. ¿De qué habla esto también? Habla del deseo. Entonces empecemos a pensar, ¿qué es el deseo? El deseo no tiene que ver con algo exclusivamente de la voluntad. El deseo no tiene que ver con lo que quiero. No tiene que ver con lo que ahora se me antoja. El deseo tiene que ver con una fuerza motora interna. Tiene que ver con elecciones inconscientes que van a generar que yo no pueda mirar para otro lado y que por lo tanto tenga que entender que algo me pasa en relación a eso que elijo o ese o esa que elijo. El deseo puede ser en relación a un proyecto, el deseo puede ser en relación a una carrera, el deseo puede ser en relación a una persona, a poder elegir, bueno, qué proyectos voy a tener, qué pasos voy a seguir. Pero siempre que va a haber algo del deseo, yo creo que va a ser volitivo, que va a ser voluntario, que va a ser consciente, pero no lo es. También hay factores inconscientes que me van a impactar, que van a estar pujando y que muchas veces a lo mejor tengo una confrontación entre lo que los demás quieren, entre los mandatos sociales, entre los mandatos familiares, entre el super yo que se me generó, con todo lo que incorporé, con todo lo que fui aprendiendo, con esto que me rumea ideas de mi deber ser, pero que se contrapone con mi otra versión que tiene que ver con mi ello, esta base. A ver, repasemos un poco. El ello tiene que ver con esta base donde el sujeto, recién salido como cachorro humano, trae algo de predisposición, de una impronta, de un aprendizaje heredado, de una memoria genética, podríamos decir, que va a construir su personalidad. Ese ello en crudo es una versión del psiquismo que luego va a ser modificado a partir
de que el cachorro humano es incorporado a la cultura. En este entonces, esa porción del ello se va a modificar y se va a transformar en yo. El yo va a tener la capacidad de dialogar con el afuera y de dialogar con el adentro. Este yo es lo más importante que tenemos. Es lo que deberíamos de primero amar. Es lo primero que el sujeto siente que fue amado. El ello no conserva todas las memorias, pero sí el yo de haber sido un hijo amado, de haber sido un hijo amparado, de haber sido un hijo protegido, cuidado, de haber tenido vivencias, donde uno puede apelar a recuerdos. Y cuando no hay una censura que limite esos recuerdos, uno hasta puede tener recuerdos de la primera infancia, de los 4 años, los 5 años, algunos desde los 3 años, y hay recuerdos que son memoriosos, que a lo mejor a algunos de ustedes les pasa, ¿no? Como por ejemplo, situaciones impactantes. Puedo recordar aquel viaje que yo tenía 3 años y medio, ¿no? O puedo recordar cuando vino de visita mi tía y me trajo un sombrero, o puedo recordar el día que nevó en Rosario, y uno quizá tenía determinada edad. Por lo tanto, esto muestra justamente que los recuerdos tienen que ver con la posibilidad de generar en este yo fortaleza, pero también la experiencia. El yo va a estar construido por experiencias, por vivencias y también justamente por esta capacidad de ir identificándose con otros sujetos y otros yoes. De cada yo va a extraer algo, pero no lo va a extraer en forma consciente. Eso significa que si soy mamá o papá y le quiero dar lo mejor a mis hijos como ejemplos y les hablo y les doy mi conducta como modelo, voy a pensar que ellos van a salir similares a mí. Eso es un equívoco importantísimo. Uno podría decir, ¿y de dónde lo sacó? Porque de nosotros no lo aprendió. Por supuesto, porque ese niño se genera de recortes, como un yo construido de parches, de muchos trozos de otros sujetos, no de mamá y papá. Sí nos pasó en la etapa de la pandemia que los niños y los adolescentes tuvieron una pobreza de identificaciones. No tuvieron motivaciones, le faltó, por ejemplo, la posibilidad de hablar con otros, de intercambiar experiencias, de reírse, de jugar, de distraerse, de conocer otras particularidades, otros tonos de voz, otras miradas, otros modos de afecto. Le faltaron los abuelos, por ejemplo, porque eran los primeros que había que impedir ir a verlos para no transmitirle justamente el virus. En plena pandemia, todo ser humano careció del afecto. Todos tuvieron hambre de amor, todos tuvimos hambre de amor, porque el amor que teníamos en el mismo espacio era un amor que no se podía reciclar. El otro es como comer dulce de leche todos los días. Es muy rico, pero también me da ganas de vez en cuando de algo diferente y salado. Eso significa que por más que haya paz y amor en esa familia o en ese núcleo vincular, no me alcanzaba. Necesitaba algo más. Las redes pudieron por lo menos favorecer un poquito todo esto, pero de todas maneras no terminaron plenamente de nutrir y hoy nos encontramos con pequeños, con niños que tienen 4, 5, 6, 7 años, 8 años, pero parecería que habría que restarle 2, porque les falta la adaptación de estos 2 años que no pudieron concretar encuentros, experiencias, identificaciones, intercambios, curiosidades. Hay niños que no saben lo que es un cumpleaños, hay niños que no saben lo que significa una plaza. Es decir, como que hay que ver cómo repercutió también el temor en los padres o en la familia para ver qué le habilitaron y qué no. Por lo tanto, vamos a tener procesos de impacto y de diferencia
en los niños como en los adolescentes, que algo no les ocurrió. Hubo jóvenes que se recibieron y terminaron la secundaria. ¿Cómo? No saben. No tuvieron fiesta de graduación, no tuvieron viaje, no tuvieron estos hitos, que en realidad no es por el viaje o por la fiesta de graduación, porque uno puede hacer, no sé, una choripaneada y es lo mismo, sino que el hito es marcar en la línea histórica de ese otro que un acontecimiento importante está ocurriendo. Eso es la marca de un cumpleaños, por ejemplo. ¿Por qué festejamos los cumpleaños? El cumpleaños tiene que ver con el hito, una marca en la historia del sujeto que es necesaria que el sujeto también se permita. A veces me encuentro con pacientes que me relatan que no les gusta festejar su cumpleaños. Entonces, cuando empiezo a escuchar un poco más el relato, les pregunto, bueno, ¿de qué se trata esto de no festejar el cumpleaños? Entonces, plantean no solamente que no lo quieren festejar, sino que lo padecen y que se van transformando ya en la expectativa de que dentro de un mes cumplo años. Y entonces uno, cuando empieza a desarmar en esa historia, a indagar, ¿qué está pasando? ¿De qué se trata este temor o este dolor que uno puede cargar? Y de lo que habla es justamente de que no se puede permitir festejar porque en su familia no se festejaba, o que no se puede permitir recibir regalos porque en su familia no se regalaban, o que simplemente sentirse el centro de atención en ese momento con amigos o familiares es muy fuerte porque no está acostumbrado. Automáticamente esto me habla del empobrecimiento del yo, un yo que no está resguardado por el narcisismo básico que un sujeto tiene que tener. Entonces, trabajar un poco esto no significa hacer que vaya a festejar el cumpleaños, significa por lo menos entenderse en su historia, ver qué marcas pudo haber en esos eventos de los no cumpleaños o de cumpleaños que a lo mejor fueron truncados, festejos que a lo mejor fueron tapados por otras realidades y que generaron entonces como un desvío, o que simplemente ese yo nunca pudo sostener o soportar, quizás porque vivió una experiencia de bullying, lo que hoy llamamos violencia entre pares, y entonces, bueno, como siempre fue cargado, nunca invitó a los amigos de la escuela, a los compañeros, las amistades eran pocas o eran interesados, entonces no sentía que tenía empatía por esos otros o no lo trataban bien. Detrás de cada historia hay siempre relatos que son muy interesantes porque van a marcar la singularidad. ¿Qué me pasó? ¿Cómo vivenció entonces este yo con el afuera y con el adentro? Continuando un poco con esta demarcación entonces entre el ello, el yo, vamos a entender que la formación del superyo es un trozo del yo que a partir de los 8 o 9 años se construye espontáneamente por esta continua forma de vivir en la cultura, donde el límite, las prohibiciones, las reglas, las leyes, los estatutos, que fueron proponiéndose por las instituciones que el niño atravesó, o por las reglamentaciones verbales, o por las prohibiciones sociales o justamente parentales, ese niño fue absorbiendo los límites y fue entendiendo. No me puedo meter el dedo en la nariz, no puedo escupir, no puedo eructar en la mesa, no puedo. Luego, si el joven lo hace, o si ya el niño de la segunda infancia lo hace entendiendo que está transgrediendo. A veces se ríe, ¿no? Porque está tomando gaseosa y mira al papá y le eructa, como diciendo, mirá lo que puedo hacer. Pero ya sabiendo que estaba prohibido o que no lo debería hacer delante de, no sé, de terceros, de la abuela, de quien fuere. Todo esto es interesante para pensar cómo el yo se va formando y dialogando internamente con las pulsiones en crudo, que son el ello, y por el otro lado va dialogando con los pensamientos de la ley, ¿no?
cultural, de la ley social, de los mandatos familiares y sociales que van a marcar las prohibiciones. Entonces, el ello va a marcar el deseo en crudo, quiero ya. Y el super yo va a decir si se puede o no, o va a marcar la inhibición. No, por las dudas no, no te arriesgues. Pero el que toma la decisión va a ser el yo, que según cuán fuerte sea para resistir la tirantez de uno o del otro, puedes terminar siendo sometido por el super yo y siendo comandado. Entonces acá vamos a tener un yo un poco obsesivo, temeroso de tomar decisiones, inhibido, que va a depender de otros yoes que sean más definidos, más decididos, más osados. Y ahí van a generar vínculo. Y ahí podemos encontrar por qué lo que dicen hoy los jóvenes se hizo match, que significa que hubo una coincidencia. Entonces empezamos a comprender que somos tan poco libres para elegir el amor y para elegir al objeto de amor. Y si pensamos al revés, si pensamos un yo que está un poco más tomado por el ello, un yo osado, arriesgado, que no se controla tanto, que es impulsivo, que tiene que aprender a dominarse, que tiene que aprender a poner límites, que tiene que aprender a escuchar su super yo un poquito, porque se va de cabeza y se equivoca, porque se arriesga, porque le duele, porque no aprende. Y de pronto encuentra un otro, más super yoico, que lo acomoda y lo acompaña y le empieza a decir, ¿por qué no andamos juntos? Porque vos sos osado, pero un poco impulsivo, y yo soy un poco inhibido, pero más calculador. Y ahí puede darse un match. ¿Se entiende esto? ¿Cómo vamos comprendiendo que no hacemos las elecciones exclusivamente porque el otro nos gustó, porque tiene un lunar en la frente, o porque me gusta la naricita que tiene? Eso lo vamos a ver después, lo vamos a entender después. Bueno, ¿qué más nos dice la frase de esta marquesa? Yo voy viendo la hora por las dudas. La frase de esta marquesa también nos dice: mientras tomes unas cuantas y elementales precauciones, podrás hacerlo o no con tantos hombres como desees, siempre que quieras y de la forma que quieras. Nuestro sexo disfruta de tan pocas cosas. Bueno, ahí no sé si me quedó baja la diapositiva. ¿Qué significa? ¿Qué le está diciendo acá a la joven virgen? Lo que le está diciendo es que si uno toma las precauciones que ya se podían conocer en ese momento, se usaban ciertos métodos del cálculo como anticonceptivo para evitar un embarazo. Entonces, ese método momentáneamente era posible. Después se encontraban otros tipos de estrategias como el uso de anticonceptivos que más dependían de hierbas y otros elementos, que eran de conocimiento poco riguroso, pero que circulaba entre estos saberes de las mujeres. Pasamos a la siguiente. Entonces pensemos cómo era la concepción de mujer de ese entonces respecto al amor y este ejercicio de la intimidad. Y algo de esto, ¿podemos pensar lo que sigue vigente? Repitiendo algunas de las frases también de la película, vamos a encontrar, ¿qué dice? Ella dice: a veces me pregunto cómo habéis conseguido inventaros a vos misma. Alguien le pregunta a ella, le pregunta a la marquesa. Ella dice: no he tenido otra opción, soy mujer, y las mujeres estamos obligadas a ser más hábiles que los hombres, que podáis destrozar nuestra reputación y nuestra vida con solo unas cuantas palabras. Por eso he tenido que inventarme, no solo a mí misma, sino formas de escapar que nadie había imaginado. Y si lo he conseguido es porque siempre he sabido que había nacido para dominar a vuestro sexo y vengar al mío.
acá está hablando del género, al sexo masculino, pero está hablando del género masculino, diciendo, yo como representante de la mujer me siento empoderada y siento que puedo jugar con las mismas herramientas y estrategias que ustedes, y no me equivoco. Y primero les tiendo una trampa, tan tramposa como ustedes hacen con otras mujeres, donde yo he tenido que pagar un costo alto, armarme, construirme. El costo alto que ella va a marcar lo van a ver en la película y no se los voy a adelantar, les voy a dejar como deseo el querer ver la película para que lleguen hasta el final. El costo es alto, pero ella decidió sostener ese costo. Pasamos a la siguiente. Entonces pensemos cómo era la concepción de mujer en ese entonces con respecto a este ejercicio de la intimidad. El concepto de matrimonio en el siglo XVIII dice que la posibilidad de divertirse por vías extramatrimoniales no se veía de la misma manera en un hombre que en una mujer, porque ésta debía aceptar su papel de sumisa y servicio a su señor. Esto era lo que se transmitía. Se daban clases que hoy se siguen dando, charlas, talleres en las iglesias, cuando uno va a tomar matrimonio por iglesia. No sé si en todas las religiones, pero estas charlas con el cura, con el pastor, con el religioso, con la persona religiosa a cargo, va a ir marcando justamente cómo va a influir sobre el bien trato, el buen trato, el bienestar, el bien común de la pareja, cómo se tiene que priorizar y cómo hay una forma también de encontrarse con respecto al otro. El encuentro no es solamente con el cuerpo físico, sino también con lo psíquico. Se habla de hablar entre el matrimonio. Estos son conceptos muy psicológicos que también trabajan los religiosos, los jefes religiosos. Y proponen verdades que son interesantes, proponen que uno no se quede sufriendo, sino que trate de hablar si tiene algún temor.